Ya. Ya, pues hermanos, muy buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos. Los saludo en esta tarde. Pues hoy voy a darles el devocional y quiero, hermanos, que me acompañen a Mateo 5. Todos nos lo sabemos de memoria, supongo. Mateo 5, versículo 9. Dice la palabra del Señor así: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este versículo, hermanos, ¿verdad? Que aparece muy pequeño, contiene un mensaje sumamente poderoso. Nos habla acerca de la paz, de los pacificadores, que son personas que manifiestan la paz, y la paz que viene de Dios, porque no hay alguien más en este mundo que pueda ser el portador de la paz o el dador de la paz. Dios incluso es el Dios de paz, como lo encontramos en muchas referencias bíblicas. Solo vamos a ver dos, pero hay más de 400 referencias en toda la Biblia directas que hacen referencia a que Dios es el Dios de la paz. Una es Romanos 15:33, y dice: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Segunda de Corintios 13:11 nos dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Ahí dice y de amor, ¿verdad? Y ese es un tema aparte, pero hoy nos vamos a enfocar en la paz. Y miren, hermanos, la paz terrenal en este mundo, que fue una paz que el Señor instituyó y creó desde el inicio en el Edén, cuando Él puso a Adán y Eva en el Edén. Había paz, definitivamente creó este entorno con paz, pero esta paz fue interrumpida cuando pues el hombre pecó. Sin embargo, en la cruz, Jesús volvió a hacer de la paz una realidad para este mundo, ¿verdad? De manera que Jesús mismo se convierte en la paz de todos y cada uno de los que ponen su fe en Él. La palabra dice, e Isaías, ¿verdad? Así lo profetizaba, que Él vendría como un príncipe de paz e iba a establecer un reinado mundial de paz, ¿verdad? Pero un hecho evidente y un hecho muy obvio es que la paz, según la historia, la experiencia humana, ¿verdad? No caracteriza a la existencia terrenal del ser humano. O sea, podríamos decir, la paz no existe, ¿verdad? La paz no es una realidad en el mundo en el que vivimos, y lo podemos ver a donde quiera que nosotros volteamos. Ahora, ¿por qué no existe la paz? Pues puedes haber más razones, pero yo voy a decirles dos. Una es porque tenemos a un enemigo que siempre nos es contrario, y su nombre es Satanás, y él tiene una autoridad temporal en este mundo, y obviamente él no es un agente de paz, ¿verdad? Todo lo contrario. Y la segunda razón es por la desobediencia del ser humano, ¿verdad? A través de la caída del hombre, que cae, ¿verdad?, en el pecado de la desobediencia, y que de ahí el enemigo se agarró para establecer un mundo sin paz. Pues es por eso que vivimos en esta realidad donde no hay paz. El enemigo, Satanás, y el mismo ser humano que no se somete a Dios, están peleando todo el tiempo contra el Dios de la paz. Alguien alguna vez escribió que la paz es ese glorioso momento de la historia en que todos se detienen para recargar las armas. Es decir, que la paz en este mundo no se puede ni siquiera concebir, no se puede pensar en ello como un estado permanente en el que el ser humano pudiera alcanzar. No tenemos paz económica, no tenemos paz religiosa, no tenemos paz racial, no hay paz social, no hay paz familiar, no hay
paz personal. Y eso es algo que vemos, hermanos, todos los días. Simplemente unas noticias que quizá nos alertan, nos ponen de cierta forma inquietos, esas amenazas de que hay una futura guerra, ¿verdad? Hay una guerra, se avecina. Y podemos decir, sí, pero eso es muy lejos, son en países que pues jamás en la vida siquiera vamos a visitar, pero vamos a nuestro país, nuestro municipio, ¿no? Tizayuca, simplemente vemos que no existe la paz social. Hay tanta violencia, hay tantos crímenes. La paz parece algo inconcebible, ¿verdad? El mundo, algo que pasa también es que el mundo, hermanos, no honra la paz. Ajá. El mundo alaba siempre lo poderoso, exalta a lo destructivo. El hombre, el hombre modelo o aquellos que los hombres alaban y admiran, no es el hombre manso, no es a una persona mansa y noble, sino al macho, al fuerte, al poderoso. Eso se convierte en el modelo que los hombres aspiran a ser y a quienes las personas alaban y admiran. La filosofía popular de este mundo, que es reforzada por muchos psicólogos hoy en día, consejeros, influencers, políticos, es ponerse uno mismo primero, o sea, en primer lugar, pero cuando nosotros decidimos o abrazar esta clase de filosofías de yo me pongo en primer lugar, entonces estamos poniendo la paz en último lugar. Y esa es una razón, ¿verdad? También a causa de la desobediencia del ser humano, del por qué no tenemos paz. Esta bienaventuranza, que es la séptima de este sermón que da Jesús, pide al pueblo de Dios que sea pacificador, que seamos pacíficos, ¿verdad? Él nos ha llamado a una misión especial para ayudar a restaurar la paz que fue perdida en la caída del primer hombre, Adán. Pero ahora, a través de Jesucristo, el segundo Adán, el príncipe de la paz, tenemos una misión, hermanos, de vivir en pro de esta paz que se perdió en algún momento, pero que Cristo lo ha hecho nuevamente una realidad. Ajá. La paz de Dios no tiene nada que ver con política, ejércitos, fuerzas armadas, foros de Naciones Unidas. No tiene nada, hermanos, que ver con eso, ¿verdad? No tiene que ver con el arte de gobernar a alguien. La paz de Dios, al contrario, hermanos, no evade los problemas. La paz de Dios confronta los problemas y trata de solucionarlos y después de resolverlos. Y cuando está este proceso, ¿verdad? Que viene con la paz de Dios, construye puentes entre quienes estaban separados por esos problemas. Y a menudo, hermanos, esto trae consigo una lucha propia, ¿verdad? Porque antes de que nosotros podamos experimentar la paz, hay una lucha. Tenemos una confrontación. Vemos en el pasaje, ¿verdad? Con la mujer samaritana. Sí, el Señor estaba dispuesto a darle el agua viva. El Señor estaba ahí con ella tratando de mostrarle quién era Él, pero confrontó directamente su pecado y le dijo, ve y trae a tu marido, ¿verdad? Y simplemente con esa frase, bueno, estamos viendo que hubo una lucha, ¿verdad? De esta mujer al decir, ¿le diré o no le diré que tengo un marido o que no tengo o que he tenido muchos? Entonces, a menudo, dar paso a vivir esta paz que Jesús nos ofrece, primero trae consigo una lucha. Y ese es el precio de la sanidad, ¿verdad? Y ese es el precio para poder experimentar esa paz interior que solo Dios puede concedernos en nuestra alma, en nuestro interior, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa esta palabra paz? Bueno, la palabra paz significa justicia y verdad, ¿verdad? Justicia y verdad.
La paz en este contexto en la que Jesús está dando esta bienaventuranza no significa ausencia de conflicto, sino, y pongamos atención en esto, significa presencia de justicia. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que solo la justicia puede producir o provocar que la relación que está dañada se junte. Solo a través de la justicia se pueden unir dos partes que están separadas por un conflicto. Vamos a poner un ejemplo. Cuando una persona te roba, ¿no? Se mete a robar a tu casa, ¿no? Por así decirlo. ¿A dónde vas? Pues vas a las autoridades y levantas un acta diciendo que te robaron. Comienza una investigación y total que llegan con los malhechores que robaron y a lo mejor los malhechores te dicen, ¿sabes qué? Ya no tenemos tus cosas, las vendimos, ya no te las podemos regresar. Pero lo que nosotros buscamos al acudir a la justicia es que esas personas paguen por el daño que nos han hecho. Porque solamente de esa forma sentimos paz, sentimos que de alguna manera está cubierto el daño que nos han hecho. Por eso es que, hermanos, no puede haber paz sin justicia. La justicia no solo pone fin al daño, sino que administra la sanidad del amor. La paz es una fuerza creativa y agresiva, pero para lo mejor. Tristemente, hoy en día vemos, yo era de esas personas, ¿verdad? Yo en mis años más joviales, yo digo, yo era una grillera, ¿no? Yo era de esas personas que yo decía, hay que levantar la voz, hay que ir a marchar, hay que ir a exigir para producir un cambio, ¿no? Para producir verdaderamente un cambio. Eso hasta cierto punto es bueno, hay una acción, ¿verdad? Donde tú buscas un bien, pero ya no voy a decir que apruebo eso, ¿verdad? Porque ¿qué ocurrió después cuando se permitió esta clase de expresiones, de manifestaciones? Comenzaron a destruir monumentos, comenzaron a destruir cosas, o sea, tuvo algo negativo, ¿verdad? Y realmente eso no trajo consigo nada de paz, pero la paz sí es esta paz que el Señor demanda que nosotros vivamos, es una fuerza creativa para obtener algo bueno. Shalom es una palabra, ¿verdad? Es una palabra que se usa como un saludo común entre los judíos que expresa paz. De hecho, significa la paz de Dios sea contigo. Ahora, cuando se dice esta expresión entre hermanos, entre personas que se están dando la paz, el saludo shalom, verdaderamente se desea que a esa persona que se saluda tenga toda la justicia y la bondad que Dios le pueda otorgar. Es como el Dios te bendiga de nosotros los hermanos, ¿verdad? Muchas veces lo decimos de dientes para afuera, ¿no? A veces ya es así como que pues todo mundo lo dice, yo también lo voy a decir, pero verdaderamente en ese saludo, ¿verdad? Nosotros estamos diciéndole a las personas que deseamos que sean bendecidas por Dios, sean favorecidas por el Dios de las bendiciones, el Dios bondadoso. Ahora, la paz de este mundo o que conceptúa este mundo, la paz humana, lo máximo que puede ofrecer son treguas. Es decir, a lo mejor un cese temporal de conflictos, ¿no? Como por un tiempo, como por un acto de voluntad, decir, bueno, ya se viene Navidad, ¿no? Esas fechas donde todo mundo se ama, se quiere, se abraza, se apapacha, aunque el resto del año se la pasen peleando. Eso es lo que ofrece la paz de este mundo, una tregua, un cese simplemente temporal. Pero la paz de Dios detiene las hostilidades, resuelve los problemas de raíz y además junta las partes en conflicto en mutuo amor y armonía. Esto tiene que ver mucho, hermanos, con perdón, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver cuando decimos, y es muy común escucharlo, sí, yo perdono, pero no olvido, ¿no? O sí, perdono, pero
de lejos ahora y con un palito. No, porque la paz de Dios que verdaderamente inunda el corazón nos tiene que llevar a esa unión, a esa reconciliación, así como Cristo vino a reconciliar al mundo que estaba enemistado con el Padre, asimismo nosotros estamos llamados a unir las partes que estén en conflicto con nosotros, ¿verdad? En nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones en el trabajo, nuestras relaciones con nuestros hermanos en la fe, con nuestros amigos, en cualquier nivel de relación que tú lo quieras aplicar, estamos llamados a reconciliar, a verdaderamente procurar, ¿verdad? Procurar, como decía Pablo, en la medida de lo posible, procurar la paz con todos. Tú trabajar y esforzarte por procurar tener una verdadera reconciliación con aquella persona que a lo mejor en algún momento tuviste un conflicto. Y quiero que me acompañen a Santiago 3:17, por favor. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Luego me tardo aquí. Ya lo tengo, lo leo. Dice la palabra del Señor. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿de dónde viene, verdad? ¿Cuál es la naturaleza de la paz de Dios, la justicia, la sabiduría de Dios? Viene de lo alto, viene de Dios. El camino de Dios hacia la paz es a través de la pureza, porque dice también que es pura, ¿verdad? La naturaleza de la paz es pura. Dos personas no pueden estar en paz a menos que reconozcan y resuelvan malas actitudes y las acciones que generaron un conflicto entre ellas. La paz que ignora la limpieza que produce la pureza no es la paz de Dios. Es decir, no podemos ignorar, hermanos, cuando tenemos un conflicto con alguien. Tenemos que llevarlo delante de Dios para que verdaderamente sea limpiado y esto produzca una justicia agradable delante de Dios y entonces eso traiga paz a nuestras vidas. Muchas veces queremos maquillar, ¿verdad? Que vivimos en conflicto, en pleito, que aún tenemos resentimiento con ciertas personas. Y la palabra de Dios es muy clara, dice el Señor, si tú tienes un problema con tu hermano, primero ve y ponte a cuentas con él. Y entonces ya vienes, ¿verdad? Y habla de las ofrendas, dejas tu ofrenda y vienes a mí. La palabra de Dios también nos enseña que si nosotros no perdonamos a nuestros deudores, el Señor tampoco nos va a perdonar a nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos 12:14? Dice la palabra del Señor, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay dos cosas sin las cuales nadie verá al Señor. Si no seguimos la paz y no somos santos, ¿verdad? No tenemos una vida en santidad, no vamos a ver al Señor. La paz no puede separarse de la santidad. Ajá. Vamos al Salmo 85:10. Dice de forma muy poética y hermosa, dice en este salmo, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, ¿verdad? Qué bonita forma. Entonces, bíblicamente, cuando hay verdadera paz, hay justicia, hay santidad y hay pureza. Vamos a Mateo 10:34.
Si alguien la encuentra siempre antes que yo, hermanos, por favor, Amén. siéntanse en libertad de leerlo. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Sí es esa? Hasta ahí, sí, claro. Es que parece, ¿verdad? Que se contradice. Este pasaje de Mateo 10:34 parece ser una antítesis de la séptima bienaventuranza, donde nos manda a ser pacificadores. Sin embargo, vamos a aprender algo acerca de esto y es importante mencionarlo, ¿verdad? Lo que Jesús nos quiere enseñar aquí en Mateo 10:34 es que Jesús no vino a traer paz a cualquier precio. Es decir, habrá siempre oposición antes de poder llegar a la armonía. Habrá lucha antes de que pueda verdaderamente llegar la paz. Y la paz que Jesús nos enseña a vivir no es una paz a cualquier costo, no es una paz así como que me aguanto todo, me callo todo, no confronto nada con tal de tener paz. No, porque no vemos a un Jesús haciendo estas cosas, vemos a un Jesús siempre confrontando con la palabra, con la verdad, el pecado, siempre diciendo, eso no está correcto, eso que estás haciendo no le agrada al Padre. ¿Y qué creó esto? Creó oposición, creó que la gente se sintiera ofendida, ¿verdad? Incómoda, al grado que querían asesinarlo. Entonces, ser pacificadores en las condiciones de Dios requiere ser pacificadores en las condiciones de la verdad y la justicia a las cuales el mundo siempre va a estar en oposición. Los creyentes traemos verdad para influir en un mundo que ama la mentira. Va a haber inevitablemente oposición, va a haber antagonismo, vamos a ser villanos, vamos a ser exagerados, vamos a ser los malvados, vamos a ser los religiosos. Cuando claramente nosotros establecemos no nuestros estándares, sino los estándares de Jesús, que son los estándares de justicia en un mundo que ama la maldad, va a haber conflicto, hermanos. Es por eso que la paz de Jesús no es ausencia de conflicto, ¿verdad? Jesús no vino a enseñarnos a vivir una paz a cualquier costo. Esa es la vía. Esa es la vía que nos vino a enseñar Jesús, ser pacificadores. La espada que trae Cristo, pues es la espada de su palabra, porque dice, yo no he venido a traer paz, sino espada. Permítanme. Perdón. Entonces, la espada que trae Cristo, esta que menciona en Mateo 10:34, es la espada de su palabra, la cual es la espada de la verdad y la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Se te apagó el micrófono. Perdón, ¿en qué me quedé? ¿Perdón? Que Jesús Ok. tenía la espada de la paz. Esta espada que menciona Jesús es su palabra, ¿verdad? La espada que menciona en Mateo. Y esta espada es la espada de la verdad y la justicia. Así como un cirujano abre un cuerpo usando un escapelo, un bisturí, ¿verdad? Corta, pero ¿para qué corta un cirujano? Para traer sanidad. No es como un corte que te va a dañar o que te va a arrancar la vida, es un corte para vivir, ¿verdad? Es un corte que va a traer sanidad para curar. El gran enemigo de la paz es el pecado. ¿Ah? Y el pecado separa de Dios a los hombres y ocasiona discordia y enemistad con él. La paz no puede gobernar este mundo porque el enemigo de la paz gobierna temporalmente, repito, este mundo. Y ese enemigo pues es Satanás, ¿verdad? Vamos a Juan,
Josué 8. No, hermanos, es Jeremías 8 del 11 al 12. Del 8, ¿qué? Jeremías 8 del 11 al 12. ¿Lo leo? Sí, por favor. 11 y 12, dice. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con la liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Entonces aquí vemos, hermanos, este pasaje de Jeremías, donde está haciendo una reprensión, una exhortación a esos dirigentes judíos corruptos, ¿verdad? Del antiguo Israel, que ellos proclamaban la paz, pero verdaderamente no había paz. ¿Pero por qué no había paz? Porque ninguno en el pueblo estaba avergonzado de haber hecho lo malo delante del Señor. Y lo dice claramente. Pero se han avergonzado, pero se han puesto a cuentas. Dice, su paz es una paz que no existe, porque es una paz sin justicia, porque verdaderamente no se han arrepentido de todo el mal que han hecho. Vamos a Marcos capítulo 7, versículo del 21 al 23. Marcos 7, del 21 al 23. Amén. Amén. Yo lo leo. Amén. 7 del qué, perdón. Del 21 al 23. 23. Amén. Dice así la palabra. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades son de dentro salen y contaminan al hombre. Contaminan al hombre. Entonces, los seres humanos, hermanos, pecadores, ¿verdad? No pueden crear paz ni dentro de ellos, ni entre ellos mismos, como dice aquí Marcos. Aquí claramente dice qué es lo que hay verdaderamente dentro del hombre. Y estoy hablando de un hombre, del hombre natural, ¿verdad? Porque los que hemos tenido un nuevo nacimiento, pues tenemos que manifestar el fruto del Espíritu Santo. Pero si nosotros verdaderamente no hemos nacido de nuevo, todo lo que va a salir de dentro de nosotros es lo que narra Marcos, porque es lo que hay ahí e inevitablemente no vamos a tener paz. ¿Qué dice Santiago 3 del 16 al 18? Lo leo, dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahí lo dice, ¿verdad? Claramente. Entonces, los pacificadores no pueden evadir el pecado. A menos que una persona enfrente su pecado, no tiene sentido ofrecerle un salvador. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que nosotros cuando compartamos acerca del evangelio y compartamos a una persona, ¿verdad? Que no conoce del Señor, no puedes llegarle y ofrecerle, sí, a Jesús el Salvador, pero sí se lo tenemos que ofrecer, pero también los tienes que llevar a que tienen un pecado
un pecado en el que han estado viviendo y con el que han ofendido a Dios y tienen que arrepentirse, ¿verdad? Acerca de ese pecado. Va a ser difícil al inicio, claro, no se puede tener paz sin lucha, ya lo dijimos. A menos que no enfrentemos nuestras falsas ideas, no tiene sentido recibir la verdad. Muchas veces las personas, aquí está la mayor lucha, ¿verdad? Lo comenta mucho mi papá. Y muchas veces cuando estamos estudiando la palabra de Dios, todo está perfecto mientras todo se adapte a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que a mí me conviene. Pero entonces no estamos verdaderamente, hermanos, recibiendo la verdad. No estamos recibiendo la verdad, porque la verdad va a derrumbar todo lo que nosotros creíamos que era bueno, porque la verdad va a derrumbar todo lo que nosotros éramos en nuestra antigua naturaleza, y eso siempre va a ser difícil, va a implicar una lucha. Y a menos que reconozca una persona la enemistad que tiene con Dios, pues entonces no tiene sentido ofrecerle la paz con Dios. La persona tiene que reconocer que ha vivido en pecado y eso la ha tenido en una enemistad con el Padre. Y solamente de esa forma, entonces le podemos decir, pero hay esperanza, ¿verdad? Y la esperanza es Jesucristo. Ahora, Jesús nunca evadió el tema acerca de la conducta incorrecta, nunca. Siempre fue un tema de confrontación, fue un tema por el que fue criticado, juzgado, rechazado, ¿verdad? Un pacificador de Dios siempre va a trastornar y a molestar en nombre de Dios. A veces no es necesario, hermano, salir y decir, arrepiéntete, te vas a ir al infierno, ¿no? Que es incómodo y la gente lo siente una agresión, aunque es una verdad, pero muchas veces no tenemos, hermanos, que ir con un megáfono y hablar. A veces nuestro mismo comportamiento como verdaderos pacificadores e hijos de Dios va a incomodar a las personas. Va a hacerlas sentir, pues, incómodas, ¿no? Consigo mismos, a decir, ¿por qué esa persona se comporta de ese modo si todos estamos comportándonos de este otro, ¿no? La regla de la mayoría. Y como todo mundo lo hace, todos piensan que es correcto. Y cuando sale por ahí alguien que no hace lo mismo, incomoda. No es necesario gritar a los cuatro vientos, no es necesario traer un megáfono, ¿verdad? No estarán dispuestos a hacer la paz a cualquier precio. ¿Quiénes? Los pacificadores. La paz viene a la manera de Dios y es el resultado de una vida de santidad. De otra manera, hermanos, no. Es como la paz de este mundo que solo va a ofrecer un curita, ¿no? Un analgésico para el dolor, pero no verdaderamente va a arrancar de raíz todo el mal que hay dentro de nosotros y que el Señor quiere limpiar para darnos paz, ¿verdad? Ahora, Cristo, vamos a Efesios capítulo 2, versículo del 13 al 14. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Amén. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así es. Ahora vamos a Colosenses 1 del 19 al 20. Amén. Dice, Sí, por Mimi, cuanto adelante. agrada, ¿eh? Sí, adelante. Colosenses, ajá. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Ahí. Entonces, Cristo, hermanos, es esa forma superior, ¿verdad?
de la paz, donde Él vino o Él volvió a unir a Dios, lo que estaba separado por el pecado, ¿verdad? Y trayendo con ello, pues, la paz a nuestras vidas. ¿Cómo podría la cruz de Cristo traernos paz, verdad? Pues por medio de esa violencia, la violencia que Jesús sufrió, Cristo mismo llevó a cuestas en su cuerpo. Por medio de esa violencia, Dios trajo paz. La justicia más grande de Dios confrontó la maldad más grande del ser humano y la justicia ganó, ¿verdad? Cristo ganó y la paz, ganó la paz con ello, la paz para nosotros poder vivir en paz. Y por eso Él decía, ¿verdad? Mi paz yo les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como este mundo la da, ¿verdad? Esa paz fue la que ganó Jesús en la cruz. Y miren, hermanos, hay unas tribus, las tribus Sawi en Indonesia, son comunidades que viven ya muy alejadas aún de la sociedad y son muy salvajes. Esas tribus son muy salvajes. Y entonces hay algo una tradición que tienen estas tribus para mantener la paz entre ellas. Y es que cada una de las tribus entrega un hijo varón, bebé, de una tribu la entrega a la otra tribu y la otra tribu entrega también un hijo varón bebé a esta tribu. Y el pacto es que mientras ese hijo viva, o sea, va a crecer, todo lo van a alimentar y mientras ese hijo viva, van a mantenerse en paz entre las tribus. Y esto es algo bien impresionante, ¿verdad? Porque esto es lo que hizo el Padre. El Padre entregó a Cristo, a Jesús, ¿verdad? El Hijo Divino de la Paz. De hecho, este hijo que entregan las tribus se le llama así, el Hijo de la Paz. Y el Padre entregó al Hijo de la Paz, lo ofreció, pero como este Hijo de la Paz vive eternamente, eso quiere decir que su paz nunca terminará, ¿verdad? Si el Padre es la fuente de la paz, el Hijo fue la manifestación de la paz misma caminando en la tierra, el Espíritu Santo es el agente de la paz y el Espíritu Santo es el que se mueve en nuestros corazones haciéndonos agentes de paz. Por eso dice, bienaventurados los pacificadores. La paz es un fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5:22, ¿verdad? Ahora, vamos a Jeremías 29:11, rápidamente. Amén. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Amén. Pensamientos de bien y no de mal, ¿verdad? Pensamientos de paz, dice. Ahora Juan 16:33. Amén, amén, amén. 16:33, dice así. Adelante. 16, ¿qué? Perdón. 33. Ay, perdón. Estaba yo en otro libro. Ya, Juan 16:33. Amén. Sí, amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es. Todo aquel, hermanos, que no pertenece a Dios a través de Jesucristo, no puede tener paz
ni tampoco ser un pacificador. Dios puede conseguir paz a través de nosotros, es decir, nos puede hacer agentes de paz en este mundo tenebroso y maléfico, solamente si Él ha conseguido paz en nosotros, si Él ha conseguido darnos paz. De otra forma, hermanos, nunca podemos ser agentes de paz, ¿verdad? Aunque andemos ahí en las Naciones Unidas y queriendo poner derechos, quitar derechos, etcétera, nunca lo vamos a poder ser si la paz de Dios que ha hecho Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz no nos ha dado paz primeramente a nosotros, ¿verdad? Ahora, vamos a ver 4 aspectos y con esto vamos a terminar de un pacificador. ¿Cómo sé si soy un pacificador? ¿Cómo sé si estoy siendo un pacificador? 1, esa persona ha hecho la paz con Dios, primeramente, ¿verdad? Te has reconciliado con Dios, has llevado delante de Dios todos tus pecados, todo lo que lo ha ofendido, aún tienes pecados secretos que no has confesado, no estás en paz con Dios. Tienes que ir y confesarlo. Dice Efesios 6:15, rápidamente. Quien lo tenga lo lee, por favor. Efesios 6:15. Y alcanzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén. Calzados los pies, ¿verdad? Esta persona, ¿verdad? Quien tiene el evangelio de la paz, quien se ha calzado los pies del evangelio de la paz y que por ende puede llevar el evangelio de la paz, pues primero hizo la paz con Dios. Ajá. Aquel que se diga cristiano, pero es desobediente y autocomplaciente, no es adecuado para ser un embajador de la paz. Segundo, lleva a otros a hacer la paz con Dios. Ajá. Cuando nosotros predicamos el evangelio, cuando predicamos a Cristo, estamos promoviendo la paz y estamos haciendo que otros hagan la paz con Dios. Tercero, un pacificador ayuda a otros a hacer la paz con otros. ¿No? No, porque es muy fácil, no estoy en paz con Dios, ajá, demuéstramelo en tus relaciones, demuéstramelo en la paz que vives con tus hermanos en la fe, con tus padres, con tus hijos, con tus relaciones en general. Un pacificador construye estos puentes entre los hombres y Dios, pero también tiene la capacidad de construir los puentes entre hombres, entre unos hombres con otros hombres. Ajá. Cuarto, un pacificador se esfuerza por encontrar un punto de acuerdo con los demás. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que podemos contender sin ser polémicos ni abusivos. La palabra de Dios dice que debemos estar listos para siempre presentar, ¿verdad? Argumentos cuando alguien demande razón de nuestra fe. Ahí está diciendo que cuando alguien nos pregunta y nos quiera decir, podemos contender sin ser polémicos ni abusivos, porque un pacificador habla la verdad en amor, y esto tiene que ver con nuestra actitud. La paz siempre va a generar más paz, ¿verdad? Ahora, no hay conflicto tan grande, tan difícil, hermanos, que no tenga un punto intermedio de acuerdo. Y nosotros como pacificadores estamos llamados a esforzarnos por buscar ese punto de acuerdo y ser mediadores. Conflictos sabemos que va a haber, pero el Señor nos dice cómo llevarlos y más teniendo una actitud pacificadora. Y termino con esto. Hay una recompensa en esta bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados
hijos de Dios. Un pacificador, hermanos, es un sello distintivo, ¿verdad? Ser pacificadores es un sello distintivo de todo aquel que se hace llamar hijo de Dios. Y con esto, hermanos, pues termino. Vamos a orar para terminar y le voy a pedir a mi hermana Lupita, si por favor ora para terminar. Bendito Padre, te damos gracias hoy en esta noche, Señor. Agradecemos, Padre, por este tiempo, Padre, de enseñanza, Señor. Sabemos que tú sigues enseñando, Padre Santo, a nuestras vidas, nuestros corazones, Padre Santo. Te pedimos que seas tú, Señor, en tu espíritu, siguiendo enseñando, ministrando nuestros corazones para poder aplicar lo que aprendemos día con día, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre Santo, bendice su noche, Padre, que tengan un sueño placentero de igual manera, Señor, y que seas tú, Señor, guardándonos en todo momento, Padre. Agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones a todos, hermanos. Amén. Gracias, Jazz. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones. Buenas Dios les noches.